traemos cada domingo sobre la membresía de la iglesia, o la membresía eclesial, o membresía eclesiástica, como quieras llamarlo. Hoy vamos a dar término a esta miniserie de 5 mensajes, es decir, ya hay 4 mensajes atrás, que si alguno no los ha visto bien puede ir al canal de YouTube y tenerlos ahí. Comenzamos nosotros hablando en primer lugar de que antes de entender lo que es la membresía de la iglesia necesitamos comprender que hay un imperio. El imperio universal es de Jesucristo. Es decir, Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesucristo, que es Dios, delega autoridad. Y así no nos guste eduque, Dios lo puso ahí. Y así se equivoque, Dios lo puso ahí. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a someternos a las autoridades. Es muy importante como cristianos. Y de ahí en adelante, si a usted no le gusta el cónyuge mujer, pues Dios lo puso. Y ese es el cónyuge. Y si no le gustan los hijos, su papá, pues ese es el que puso y esa es la autoridad. Y en la iglesia es lo mismo. La iglesia local, Dios puso pastores, o una iglesia pequeña como esta, un pastor por ahora. Yo le pido a Dios, Señor, necesitamos que nos permita otro pastor. Obviamente tiene que crecer un poco más la iglesia, porque si no entonces nos toca ir a coger café para sostenernos. Pero es la autoridad que Dios puso. Entonces Jesús tiene autoridad en todo el universo, y Él delegó autoridad y Él puso autoridades dentro de la congregación. ¿Por qué esa primera parte había que dejarla clara? Porque es la única manera de entender la importancia de la membresía, y que yo debo ser miembro de una iglesia local porque Dios estableció autoridades a las cuales debo someterme. Y entonces eso es muy importante. Lo segundo que veíamos nosotros era acerca de principios bíblicos de la membresía, es decir, dejábamos claramente en la Escritura que ella nos habla de la necesidad de una membresía. Dios no nos dejó a nosotros como ruedas sueltas. No hay llaneros solitarios, no hay cristianos sin iglesia. Mire, si una persona dice que es cristiana, pero no tiene una iglesia a la cual se somete y se hace miembro de esa iglesia, pues ya lo dejamos claro, no es cristiano nada. O sea, ¿cómo es posible que uno puede decir que pertenece a Cristo si no pertenece a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo? Y algunos pastores han dicho, es como que usted me diga, pastor, yo lo acepto a usted, me gusta a usted y todo, pero yo no puedo aceptar a su esposa, no me gusta. Entonces hay un problema serio, porque mi esposa y yo somos una sola carne. Entonces hay vivachos, digámoslo así, o sabios tontos, que creen que son cristianos sin una iglesia local. No, eso no está en la Escritura, la Biblia no avala eso. Y hoy día, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo me congrego por internet. Ahí veo al predicador que quiero, y con eso pues no tengo que llevar diezmos y ofrendas a la iglesia. Ni nadie me tiene por qué regañar, ni decir qué hago. Ahí dice, no, Cristo ve el corazón, es mi corazón y Cristo. Sí, hermano, la autoridad de nosotros es la bendita palabra de Dios. Sola Escritura manejamos y nos sometemos a lo que dice la Escritura. Y si la Escritura dice que a Jesús le plació dejar una iglesia en cada ciudad, y cuando las ciudades son tan grandes, pues entonces varias iglesias locales, y que los que viven por ahí el Señor los trae a que hagan parte de una iglesia, y yo no acepto eso, pues no me someto a la Escritura. Y si no me someto a la Escritura, pues no me someto a Cristo, que es el autor de la Escritura. Entonces dejamos eso muy claro. Número 3, hablamos del significado de la membresía. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? Y ahí hablamos bastante de sus implicaciones. Las implicaciones de ser miembro de una iglesia local. Entre esas implicaciones hablábamos nosotros un poquito de uno de los propósitos, obviamente, de la disciplina eclesiástica, que es la que vamos a ver ahora. Y quiero ampliar ese punto. Veíamos muchas metáforas allí también, la metáfora de la familia, del novio, de la virgen, del matrimonio, del cuerpo, del templo, de la vid y sus pámpanos, del rebaño con las ovejas. O sea, todas estas metáforas nos hablan de la importancia de ser miembro de una iglesia local. Y aclaro otra vez,
en toda la historia del cristianismo por 2000 años se ha identificado dos clases de iglesias. La iglesia universal, o llamada la iglesia católica. Hermano, hasta los primeros 4 o 5 siglos del cristianismo a la iglesia le llamaba la iglesia universal de Jesucristo, es decir, la iglesia católica. La palabra católica es universal. ¿Por qué se le llamaba la iglesia católica? Nosotros pertenecemos a la iglesia católica, no la católica romana, sino a la católica de Cristo. Es decir, esa palabra católica lo que conlleva es que la iglesia es universal, es decir, la iglesia es católica en el sentido de que abarca todos los tiempos, todas las edades, y a eso se refiere la iglesia católica. Pero un punto muy importante, y es que católico significa también que creemos lo mismo, Entonces la verdadera iglesia católica es la iglesia histórica, la iglesia bíblica, amén. Esa es la verdadera iglesia católica. Además es puro nombre que no tiene nada que ver. Entonces ese ejemplo, todas estas metáforas que nos dan es para que comprendamos que nosotros dependemos, les decía, iglesia católica universal y la iglesia local, o la iglesia visible. La iglesia católica o la iglesia universal es invisible porque usted no la ve, yo no la veo, usted no sabe si el señor de la esquina pertenece a esa iglesia, pero Cristo es el único que la puede ver, es el único que la conoce. Y la iglesia local es la que podemos ver nosotros. Cada pastor en cada ciudad puede conocer y puede ver, o los pastores pueden conocer, pueden ver cuál es la iglesia local de la cual van a dar cuenta obviamente al Señor. Hace 8 días veíamos, número 4, los requisitos de la membresía. Y puse, a propósito, requisitos. ¿Cómo así que requisitos para ser miembro de una iglesia? Y decíamos, son los mismos requisitos para entrar al cielo. Y entonces ya alguien levanta, pero para entrar al cielo no hay requisitos. Y veíamos que sí. O sea, no los hay en el sentido de que para entrar al cielo es por pura gracia, por pura fe. La gracia nos la da Dios, la fe nos la da Dios, pero yo respondo en fe, respondo en arrepentimiento. Pero el punto que llegábamos era lo siguiente: ¿por qué hablamos de requisitos y por qué quise manejar ese punto de requisitos? En toda parte exigen requisitos. Ayer estuvimos con la hermana Nali por allá, qué precioso, y habían requisitos. O sea, usted es miembro de un club, hay requisitos. Usted es miembro, o sea, por muy mínimo que sea, hay requisitos. Pero en cuanto a la membresía de la iglesia, los requisitos que nosotros ponemos, no lo miremos tanto como requisitos, sino más bien como una consecuencia o como un fruto de lo que soy. Es decir, y lo dejamos claro hace 8 días, Dios nos regenera a nosotros, nos hace nacer de nuevo, o nos da una vida nueva, ¿verdad? Así dice la Escritura, soy una nueva criatura. Como soy una nueva criatura, estoy dotado y estoy capacitado para dar unos frutos. Es más, yo no podría dar frutos si no tuviese esa regeneración. ¿Por qué? Y eso lo estoy dejando claro en el Evangelio Express que estoy mandando ahora, que yo espero que usted esté al día con eso también. Cada 2 días estamos mandando un Evangelio Express, mini mensajes de 3 minutos, para que usted no solamente los oiga, sino que usted los reproduzca, hermano, y es una manera de evangelizar. Ojalá aproveche ese medio que Dios nos está dando. Pero ahí estamos especificando eso, que las personas, nosotros nacemos sin una capacidad espiritual, solo natural. Pero cuando Dios nos da el nuevo corazón, nos regenera, nos capacita para poder hacer la obra, en este caso espiritual o de Dios. O sea, el ejemplo más palpable que yo pongo y que me gusta mucho es de una persona muerta, porque la Biblia usa ese término muerto. Ahora con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta de muchos muertos. Y cuando una persona naturalmente muere, ella no puede hacer absolutamente nada natural, nada de lo que usted hace. No ve, no oye, no entiende, no, para nada, porque está muerta. Pues espiritualmente lo mismo, el hombre nace muerto espiritualmente, es decir, no entiende las cosas de Dios, no puede oír las cosas de Dios, no puede ver el reino de Dios,
En él no hay un deseo de las cosas de Dios. En él no quiere leer la Biblia porque no le nace. En él no quiere ir a la iglesia porque no le nace. Él no quiere orar porque, o sea, en él no hay eso. Pero él, ¿qué quiere? Todo lo que el mundo le ofrece. Porque él es natural y es obvio y es normal. Entonces cuando se habla del el evangelio es que viene y cambia esa vida, cambia ese corazón, es decir, le da una vida nueva. Y cuando la persona tiene la vida nueva, esa persona ahora quiere buscar a Dios, esa persona ahora puede hacer los ejercicios espirituales, es decir, ahora ella quiere ir a la iglesia, saber más de Dios, ella quiere leer la palabra, todos los días no se sale de allí, ella ahora quiere orar, le canta a Dios, quiere encontrarse con los hermanos, porque es un fruto, es algo que le nace a esa persona. Entonces Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Nosotros de este lado evaluamos a una persona si es regenerada, en otras palabras, si es cristiana o no, por los frutos. Y si nosotros miramos que esa persona asiste a la iglesia y asiste, pero uno no ve el fruto, le cuesta y qué problema con esa persona, entonces nosotros podemos decirle, quieto, yo no lo puedo recibir como miembro de la iglesia hasta que yo no le vea un fruto distinto. Esos son los requisitos. Porque para ir al cielo, claramente Jesús dijo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué el Señor dice eso? Es que Él está exigiendo santidad, es que Él está exigiendo que guarde los mandamientos para salvarme. No, porque lo salvó, usted ahora debe vivir en santidad. Porque lo salvó, usted ahora debe guardar los mandamientos. No por obligación, sino porque nace eso. Amén. Yo quiero que entienda eso. Otra vez, el muertico no puede hacer nada naturalmente porque en él no le nace. Pero si a ese le pudiéramos dar vida y él viviera, hace todo porque ya le nace. En él hay deseos. Deseos de comer, deseos de correr, deseos de moverse, de hacer todo. Espiritualmente lo mismo. Nosotros nacimos muertos espiritualmente. Pero cuando Dios por gracia, por el evangelio nos da la vida, ahora tenemos la vida espiritual y por eso es que queremos hacer las cosas espirituales. Entonces yo no lo puedo mandar, obligar o decirle a una persona que está muerta espiritual que haga cosas espirituales porque no va a poder. Y lo que hago es que lo engaño. Creo que esta semana era que yo decía eso, el error de muchos pastores y que yo cometí en el pasado fue eso. Tratar de decirle a una persona que está muerta espiritualmente que haga cosas espirituales. Y entonces la persona que hacía, hago eso, sí, bueno, yo lo hago, ¿qué más? Sí, yo lo hago. Y entonces aprendían algo mecánico, eso se llama religiosidad, pero con el tiempo ¿qué hacían? Se caían. Y volvían atrás, y uno tenía que ir, pero otra vez, mi esposa se acuerda cuando en Jamundí nos tocó luchar con una persona, y él se consagraba 2, 3 meses, y luego no venía a la iglesia, y cuando no venía a la iglesia nosotros decíamos, caramba, ¿qué pasó? Teníamos que ir a buscarlo el lunes o el domingo por la tarde, ¿sabe dónde estaba? Por allá en el basurero o en un puente, porque era un drogadicto. Y uno creía que ya la había cogido. No. Al final, nosotros vinimos de Jamundí y lo dejamos en el basurero. No sé qué haya pasado con esa persona, pero bregamos mucho con él. Y no solamente con él, con muchos. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha sido regenerada, hay gente que no ha sido cambiada y por eso nunca van a pasar de él. Entonces, esos son los requisitos. Y hoy, espero que les guste el de hoy, que mucho no les gusta, la disciplina eclesial. La disciplina eclesiástica, voy a ir aquí suavecito, ¿no? Ya usted sabe mucho de esto, pero quería terminar esta parte para explicar por lo menos unas cosas que quedan como por ahí. Nosotros comenzamos a decirle que yo me estaba basando en el libro de Jonathan Leeman. Usted puede buscar, inclusive usted lo puede encontrar, 9 marcas, las 9 marcas para una iglesia saludable. Decíamos que por lo general el cristianismo ha manejado 3 marcas para una iglesia verdadera. 3 marcas debe tener una iglesia de sana doctrina. Hoy día ponen ahí rótulos, iglesia hablando de tal, sana doctrina. Es impresionante. Cuando yo estaba, hace años que pertenecía a la asociación de pastores de aquí de Cali, decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer para identificar una iglesia falsa de una verdadera? Y alguien dijo, no, pues póngale ahí abajito el símbolo de ASMISEP. ASMISEP es la Asociación de Pastores del Valle y ya saben que es una iglesia de sana doctrina. Y pues uno se reía en esa época, yo no entendía muy bien cómo definir, pero uno veía sana doctrina,
somos nosotros los evangélicos, y los que no son sana doctrina son los mormones, los católicos y los testigos de Jehová y todo eso. Ahora, yo me enteré hace poco, que yo me quedé aterrado porque en esa época, y estoy hablando que yo pertenecía, a ver, estoy hablando, yo dejé de ir desde que, yo alcancé ahí cuando estaba en esta otra iglesia, así que digamos desde 2005 dejé de ir. Pero en esa época se caracterizaba la Asociación de Pastores del Valle porque era una sola. Y de alguna manera, digamos que hay un cierto orgullo porque decían que en Bogotá habían 3, en Medellín 4, en otra parte como 20. Hace como un mes me entero que en Cali hay 22 asociaciones de pastores. Es decir, una división de todas las asociaciones de pastores. Y entonces ahora, ¿cómo sabe uno si la iglesia es de sana doctrina? ¿Cómo hace uno para saber si la iglesia es de sana doctrina? Uno ya no puede, porque los pentecostales, porque los carismáticos, porque ahora los de fe, los de pensamiento positivo, y últimamente los reformados. ¿Cómo hace uno para saber? Entonces ya se puso muy serio. Hermano, yo le quiero decir una cosa. Históricamente y bíblicamente se ha conocido 3 nomás de una iglesia sana. Y yo ya les dije, autoridad en la escritura. Y obviamente ahí salen las 5 solas. ¿Dónde las tenemos? Allá. Pero autoridad en las escrituras. La aplicación número 2 de lo que tiene que ver con las ordenanzas de Jesús. Es decir, una iglesia bíblica bautiza a todos los miembros y participamos de la comunión, la mesa en cada culto. Es decir, si hay iglesias donde no participan de la mesa, sino por cada 2 o 3 meses, pues no es considerado, es más, no se consideraba históricamente una iglesia de sana doctrina. Y número 3, que aquí sí mejor dicho, la disciplina eclesiástica. Una iglesia de sana doctrina a nivel de historia, por 2000 años se ha conocido porque ha ejercido la disciplina eclesiástica. Es decir, la iglesia local tiene una membresía establecida donde nos cuidamos todos, y si alguno comete un error, como vamos a ver ahora, se le han citado oportunidades, pero si esa persona no camina acorde a lo que dice la Biblia, se le aplica disciplina eclesiástica al punto que se le puede excomulgar o se le puede expulsar de la iglesia. Ahora, si aplicamos eso a las iglesias locales de hoy día, todas las iglesias evangélicas que hay hoy día, no hay eso. ¿Sabe por qué no hay disciplina eclesiástica? Porque eso impide que las iglesias crezcan y hace más bien que las iglesias mermen. Porque yo le garantizo, cuando uno comienza a hablar de disciplina eclesiástica, la gente inmediatamente se va. Es decir, aquí se ha ido mucha gente. Aquí le ha aplicado disciplina a algunas personas y usted no los ve, se fueron y no volvieron. Porque nadie quiere que se le corrija. ¿Quién quiere que se le corrija? Aceptaría la corrección un miembro, una persona que ha entendido verdaderamente que es la membresía. Entonces, por eso quiero hablar de disciplina eclesiástica. Entonces, Jonathan Leeman dice lo siguiente: en términos generales, la disciplina en la iglesia es una parte del proceso de disciplinar. O sea, disciplina es la parte del proceso, porque hay un proceso de disciplinar. La parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Corregimos el pecado y se dirige al discípulo hacia un camino mejor. Es decir, la disciplina eclesiástica es para no dejar a las personas en el mismo punto, sino procurar llevarlos a otro punto en cuanto a su vida de santidad, su relación con Dios. Pero note esto: ser discípulo significa, entre otras cosas, ser disciplinado. Ser discípulo significa, dice Jonathan Leeman acá, ser disciplinado. Es más, la palabra disciplina viene de discípulo. Un discípulo de Cristo era uno que era disciplinado, porque es que nosotros somos indisciplinados. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies somos indisciplinados. Esos niños, esos adolescentes esperan tener 18 años para luego decir, ahora sí quiero hacer lo que se me dé la gana. Y qué difícil es coger a nuestros hijos cuando ya sueltan alas para correr y como tratar de ordenarlos. Yo lo digo porque tengo 3 hijas y un problema ni mi esposa ni yo podemos coger y como unirlas. Ahora estamos tratando con las 2 que están fuera, a ver si viven juntas, pero no, yo vivo a mi manera, ella vive a su manera. Problema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nadie nos corrija. Nosotros no queremos que nadie nos diga que está bien o que está mal. Nosotros no queremos
que nos orienten, que nos capaciten. Nosotros nos creemos saberlo todo, no queremos exponernos a nada. Tenemos argumentos en nuestra mente. Pablo dice que hay que derribar esos argumentos y llevarlos cautivos. Es increíble, pero la gran mayoría de los que llegan a una iglesia ya tienen un recorrido de vida. Cuando usted vino aquí, usted ya sus añitos los tenía. Entonces, en otras palabras, usted ya viene como formado. Usted ya hace lo que se le da la gana. Entonces, para venir a disciplinarlo a usted, comenzar, para que lea la Biblia y tome disciplina todos los días de leer la Biblia a cierta hora, ¿qué problema, no? Entonces, como a la gente no le gusta, ¿sabe qué dice la gente? Y a mí me lo han dicho. Yo voy a la iglesia, yo lo escucho a usted, pero mi vida privada no la toca. No, yo no estoy tocando su vida privada, yo estoy tocando la vida espiritual. El asunto es que la vida espiritual, yo sé que su vida espiritual no está acorde a lo que dice la palabra de Dios. Si usted dice que es un creyente y viene acá y se quiere someter, pero usted no camina acorde a la palabra, a mí me toca apretar. Y entonces ahí es donde la gente dice, no, yo no voy a dejar que me apriete, entonces me voy. Entonces los pastores, conociendo eso, dicen, venga al culto en la iglesia, las puertas abiertas. Hay una palabra pero muy mal dicha. Dios tiene los brazos abiertos y te acepta tal y como eres. Venga como eres, que Dios te recibe. ¿Dónde encuentro eso en la Biblia? Al contrario, Dios está cerrado hacia el mundo, no lo quiere, está airado contra el pecado. Y si un pecador decide venir al Señor, el Señor lo primero que le dice es, deje tu pecado, arrepiéntate y te recibo. Pero la gente cree que Dios es un Papá Noel con los brazos abiertos diciendo, ay hijo, ven. Mejor dicho, es que, yo iba a decir algo, pero es que ese es el problema con lo que está pasando hoy con el movimiento LGTBIQ, yo no sé cómo se llama eso, que están diciendo, Dios me recibe así como soy. Venga homosexual a la iglesia. Y entonces tenemos homosexuales en muchas iglesias por ahí. Porque es que Dios te ama y te acepta así como eres. Si viene a la iglesia, yo lo recibo ahí, se sienta ahí, le predico la palabra, pero y si pasa el tiempo y no cambia y no me da fruto digno de arrepentimiento, como dice la palabra, no hay un fruto de santidad, lo revisamos a ver qué pasa. Y si no va a cambiar, no, es que yo soy así. Ah, ¿es así? Ah, bueno, chao mijo, aquí no lo puedo tener, o no la puedo tener. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero como a muchos pastores les gusta hacer el diezmo, o les gusta es más gente para que la iglesia le crezca más, que eso le da más popularidad y le da más plata para él tener los lujos que quiere, entonces no aplica disciplina eclesiástica. Porque la disciplina eclesiástica vacía las iglesias. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Y por qué aplicamos disciplina eclesiástica nosotros acá? Porque nosotros tenemos que darle cuenta al dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Amén. Y yo le digo una cosa, mi hermano, con todo mi amor se lo digo: si usted es un verdadero hijo de Dios, usted amará la disciplina eclesiástica porque usted ama la iglesia. Y usted amará que lo corrijan. A mí me gusta que me corrijan. Yo tengo amigos pastores, y yo a los dos pastores de aquí de Cali, yo los considero mi autoridad, y cualquier cosa, y con mi esposa, y alguna cosa, vamos allá. Pastores de la iglesia reformada de Cali. Sigue diciendo este pastor Liman: y el cristiano se disciplina a través de la enseñanza y la corrección. Y ahí yo ya había hablado de esta parte. Hay una disciplina preventiva y hay una disciplina correctiva. La preventiva es esta, la de hoy. Esta es la preventiva, es decir, cuando se enseña la palabra. Enseñar la palabra es disciplina preventiva. Por eso muchos dicen: ay, yo no sé cómo está usted, pero la palabra sí sabe, Dios sí sabe cómo está usted. Y cuando se predica el evangelio, entonces usted puede decir: ay, me dolió, o no, usted. Entonces, esa es disciplina preventiva, para que usted corrija. Ahora, si usted no corrige la situación y nos damos cuenta, ya los hermanos de la iglesia o los pastores de la iglesia se dan cuenta, entonces viene la que se llama la correctiva. Más que todo, esa es la que vamos a hablar. Dice que la disciplina eclesial es el acto de, y yo sé que esto va a sonar un poquito fuerte, pero la disciplina eclesial o eclesiástica es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia local y de la participación de la cena del Señor. Yo recuerdo, porque en otra iglesia que yo estaba, la primera iglesia que yo estuve,
mi familia sabe. Ahí nosotros aplicamos disciplina. Pero yo me acuerdo que el consenso que había de todos los pastores es, pero no le quitamos la cena. Porque la cena es entre él y Dios. Obviamente a veces participaba o se participa una vez al mes. No hay la revelación de la cena como la tenemos nosotros. Pero ¿por qué aquí dice que la disciplina consiste en retirarle la membresía? Ese es una especie de castigo. Ahora, y quiero aclarar esto aunque ya voy a entrar al texto, pero ¿por qué se le retira la membresía? Escuche, porque hay requisitos para ser miembro de la iglesia local y se aceptó. Ahora, si él quebranta esos requisitos, después de varios llamados de atención y no corrige, es decir, sigue lo mismo, entonces se le retira de la membresía. Al retirarse de la membresía, automáticamente se le retira de la mesa. ¿Por qué? Lo que dije ahorita, porque se entiende que en la mesa participan ¿quiénes? Los hijos de Dios. Y si a una persona se le retira la membresía es porque no está dando testimonio de que es un hijo de Dios. Y si no da testimonio de que es un hijo de Dios, miren, ¿para qué lo vamos a tener que participar en la cena con nosotros? Esa es la clave. Y aquí entramos entonces a la relevancia de la Santa Cena y por qué la iglesia histórica siempre mantuvo la Santa Cena como un medidor también de la vida espiritual. Es decir, una persona, si es miembro de la iglesia local, ella participa de la cena, pero si se le quita la membresía, pues se le quita la cena, porque al quitarle la membresía quiere decir que no hay testimonio suficiente de que es un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿para qué se le tiene participando de la mesa? Eso es lo que dice Jonathan Riu. Ahora vamos a mirar los textos ahora sí, ya los conoce, pero es bueno que los miremos. Este es el proceso, Mateo 18. Mateo 18. Hay gente que dice, ay, como que esto es muy bravo, yo pensé que esto era más sencilla la iglesia. Mateo 18, versículo 15. Y recuerden que viene hablando, pues, la parábola de la oveja perdida, y esa parte está entre la parábola de la oveja perdida y está entre cómo se debe perdonar a un hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, porque Pedro más adelante es que Pedro pregunta. Ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, es decir, dentro de la iglesia, dos hermanos pueden tener un choque, pueden ser esposos, pueden ser hermanos, pues no importa. Dice, arreglen eso ustedes. Amén. No involucre más gente. Si tiene un problema con un hermano, no involucre más gente, arréglelo. Eso es lo que dice Jesús. 16. Mas si no te oyere, o sea, ¿qué no te oyere? No quiere arreglar. O sea, usted quiere arreglar y por eso lo llama. Pero si esa persona no quiere arreglar, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, hay que buscar otra persona para que, ahora sí, bueno, yo quiero arreglar el asunto. Yo ya fui la primera vez, usted como que no quiso, sigue igual conmigo. Aquí traigo uno o dos testigos para que arreglemos el asunto. Y dice, si lo oyere a ellos, bueno, si los oye, quede ahí el asunto, ahí queda, no pasa de ahí. Verso 17, si no los oyere, porque puede ser que no, y este es el proceso de disciplina, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y la iglesia aquí, ¿qué es la iglesia? ¿Todos los que asisten el domingo? ¿Qué es la iglesia aquí? ¿Todos los que se congregan? Los miembros. Los que la iglesia ha recibido como miembros oficiales de la iglesia, membresía, ellos. Entonces hay que reunirlos a ellos y decirle a ellos, mire, tenemos un caso con un hermano nuestro, tiene problemas allá, se trató de resolver, no se pudo, luego fueron con dos a tratar de resolverlo, tampoco se pudo, entonces nos toca ahora hablar con la iglesia, ¿qué vamos a hacer? La iglesia, ¿qué hace? La iglesia entonces ahora en pleno nos tiene que llamar y decirle, bueno, hermano, usted no está dando testimonio como es, corríjase. Y si no se corrige, versículo 17, si no oyera la iglesia, si no oyera a ellos dos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué entiende por gentil y publicano? ¿Qué es un gentil? Un inconverso. ¿Qué es un publicano? Un pecador. Hermano, mire hasta dónde va. Si la persona después de estas tres sesiones, una personal, una con testigos y una con la membresía de la iglesia, pero la persona no corrige su accionar,
entonces hay que sencillamente llegar a la conclusión, él no es un cristiano. ¿Para qué estamos? O sea, estamos perdiendo el tiempo con una persona que no es creyente. Entonces tenerle como un gentil es expulsarle de la iglesia, como un pecador. Ya usted no es miembro de nosotros, usted no es cristiano, ¿para qué? Ahora, si esa persona, como vamos a ver ahora, tal vez nos equivocamos en la apreciación, o ella necesitaba un apretón, y se corrige, entonces entramos al mismo proceso, se le recibe. Hay un testimonio de Jonathan Lima que me llamó la atención, yo lo estaba leyendo, creo que era el viernes, y él dice que había un hermano dentro de la iglesia que era muy querido por la congregación, tenía liderazgo y todo, pero él comenzó a tener un cierto pecado, creo que era, no recuerdo si era de deuda. Le llamaron la atención, la segunda, la tercera, lo dijeron a la iglesia, y él no quiso corregir, y estaba como bravo, porque me están diciendo así, o sea, siendo miembro de la iglesia, entonces lo pusieron en disciplina, y lo expulsaron de la iglesia. Y él se fue bravo, se fue. Entonces, como lo expulsaron de la iglesia de Estados Unidos, se fue para Europa. No recuerdo cuánto tiempo, creo que 5 años más o menos, se comunicó otra vez con la iglesia, mandó un email pidiéndole perdón a toda la congregación y diciendo que él se había equivocado y que él ahora estaba asistiendo a una iglesia allá y que ya, pero quería estar bien con la iglesia de acá, y entonces ellos revolvieron la carta. Eso fue muy bonito, todo así ya, y otra vez entendieron. ¿Sabe quién es ese tipo ahora? Creo que en el África, yo no sé dónde está, él es un pastor y tiene una iglesia. Y este Jonathan Lehman dice, si nosotros no lo hubiéramos corregido a él a tiempo, hubiéramos levantado un monstruo, porque él se hubiera quedado con ese mal hábito y así lo hubiera llevado para donde va. La disciplina, eso es lo que busca. Es más, ahí se dio cuenta, dice él, que era un verdadero creyente, solamente que se estaba haciendo el loco. O sea, porque hay gente que es verdaderos creyentes, pero tienen una rebeldía, tienen una fortaleza en su mente, y es que no quieren cambiar y creen que eso no les afecta. Pero si el hermano ve que le afecta, si el otro ve que le afecta, si la iglesia ve que le afecta, si se lo están diciendo, caramba, actúe si es un hijo de Dios. Pero si no quiere actuar a pesar de que le muestran 1, 2, 3 veces, siempre se lo dicen, no quiere cambiar, entonces usted es un pagano, usted es un gentil, porque usted no quiere cambiar porque no puede. No tiene un corazón de Dios que le lleve al cambio. O ama tanto las cosas de este mundo que se aferró a eso, o se ama tanto a usted que no quiere cambiar su pensamiento y su postura por el pensamiento de Dios y su palabra. Entonces esa persona no se puede tener en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué lidiar? Antes nos va a crear sus problemas. Sigo leyendo. Tenle por gentil y publicano. 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra, y este es atar y desatar, es decir, permitir, será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es para usar una oración de que yo ato y desato, no. Este atar y desatar es cuando la iglesia se reúne a tomar una decisión y dice, la iglesia en pleno ha tomado la decisión de expulsarlo. Y Jesucristo dice, yo también. Eso es. Miren lo que sigue diciendo el texto. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Es decir, yo apruebo eso. Entonces el texto no me lo saque fuera de contexto. 2 o 3 reunidos en mi nombre, y como dice aquí, si 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, eso es en cuanto a tomar disciplina eclesiástica en la iglesia. Amén. Sí, porque usted puede salir aquí y decir, ay, mire, Jesucristo dijo que si 2 nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, Él nos oye. Entonces planeemos el asalto a un banco. Él nos oye. No. Así hay gente. Sácate esto fuera de contexto. El otro es 1 Corintios 5. Yo quiero leerle esto porque estoy ahí, santo Cristo. Ya lo habíamos visto acá, así que si usted quiere ampliar un poquito el tema, tengo como 2 o 3 temas de ahí, creo, cuando vimos 1 Corintios 15. Pero yo quiero leerlo todo. Esto es impresionante. 1 Corintios 5. Y después le menciono un punto aquí, aunque sea. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, es la iglesia. Y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, o sea, era diferente a los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, se había casado con su madrastra. Bueno, se había casado, no, estaba en unión libre con la madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. Habíamos visto que a la iglesia no le importaba. Como que es la iglesia de nuestros días, ¿no? No, pero él viene aquí, pero él tiene 2 mujeres. No, chico, no diga mucho. Es un problema. Déjeme, él verá. Dios verá qué hace con él. Usted adore a Dios aquí, no se preocupe por eso. ¿Usted puede?
Si usted es miembro de una iglesia, ¿puede usted saber que ese que está ahí es miembro de la iglesia? Adoran juntos ahí, pero él tiene 2 mujeres. ¿Usted puede? Y usted de los que dice, ah no, dejen que eso es él y Dios, yo aquí. Hasta ese punto hemos llegado. Claro, como hoy ya no se puede hablar porque lo censuran a uno. ¿Usted no ha visto que están cerrando canales? Al pastor Bill Graham lo amenazaron, al pastor Juan Manuel Vaz, al conferencista Vidal. O sea, cualquier cosa que yo diga por acá, y si menos mal que yo no soy popular, con nosotros no se meten, se meten con los populares. El que es popular y dice una cosita por ahí, le miran el video, y si de pronto por aquí atentó contra, porque esto es atentar, ¿no? Lo que yo estoy diciendo hoy es atentar contra el prójimo. Hoy día como estamos, esa manera como estoy predicando hoy, le estoy diciendo a usted las cosas, dice, hermano, usted es un antisocial, porque usted quiere meterle a los demás su pensamiento, y usted los quiere cambiar a ellos. No, déjenlos que ellos son libres. Eso es lo que le dicen a uno. Pero como nosotros venimos con la palabra del Señor, es que ese es el problema. Entonces eso estaba pasando acá. Dice el verso 2, vosotros estáis envanecidos, es decir, como contentos, como muy orgullosos, muy altivos de que esté ahí, déjenlo. No debierais más bien haberlo lamentado, la iglesia debió haber llorado por eso, para que fuese quitado, note la expresión quitado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. La palabra quitado es expulsarlo. Ciertamente, dice Pablo, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo dice, yo ya di mi juicio, yo ya dije lo que se debía hacer. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La membresía, la iglesia local. Y mi espíritu ¿qué es? La aprobación de Pablo. Ella estaba de acuerdo. Reúnanse ustedes conmigo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? El tal sea entregado a Satanás. Es lo mismo tener por gentil y publicano. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, si él es un cristiano, la disciplina le va a ayudar para que él corrija su acción y vuelva a los caminos de Dios. Esa es la idea. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué la disciplina? Porque si se le da sin disciplina va a contaminar a los demás. Estoy hablando de esto así porque ahora hablo de los puntos que están acá. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Es decir, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y no debemos estar practicando nuestros pecados antiguos. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero ahora mire esto, que esto siempre me ha impresionado, hermanos. Yo quiero que entienda bien esto, porque cuando yo lo entendí dije, como dicen por ahí, wow. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces alguien dice, ay, yo tengo que, ¿usted es fornicario mío? Para no juntarme con usted. Vamos a ver. Os he escrito que no os juntéis con los fornicarios, pero note aquí la salvedad. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si usted tiene un familiar que es fornicario, usted lo puede recibir en casa. ¿Cuál es el problema? Hasta puede llegar a comer con él. ¿Cuál es el problema? Un amigo lo puede llegar a hacer. Usted puede ir a un club, puede ir a un paseo, puede ir con gente. Como Germán y yo salimos a montar cicla y hay videos que no podemos mandar, ¿sí o no? Porque son groseros, son vulgares. Entonces más bien yo digo, déjelo aquí. Una vez estaba yo grabando un videito con Germán, para de pronto alguien echó un madre así, ahí me quedo, entonces no, así me puede mandar. Pero entonces alguien va a decir, uy, el pastor sale y no mire con ojos groseros, con ojos. Aquí me está hablando que lo puedo hacer, escuche. Porque si no tendría que salir del mundo. Pero mire lo que dice el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que. No se junte con ninguno que. ¿Qué cosa? Que llamándose hermano. O sea, con ninguno que usted lo ha recibido como miembro de la iglesia.
con él no se junte, que es un hermano de la iglesia, es miembro de la iglesia local, pero ¿qué es? Pero es fornicario, es avaro, es idólatra, es maldiciente, es borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Usted dice, ¿pero qué? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, hermano, y yo sé que esto va a ser fuerte, pero él está diciendo que yo, aún como pastor, y es que yo soy igual que cualquier hermano aquí, me puedo sentar a la mesa con un familiar mío que es inconverso, pero es un fornicario. Yo me puedo sentar a la mesa con él y no hay problema, pero yo no puedo sentarme con un miembro de la iglesia local, que es mi hermano en la fe, pero que es fornicario con él a metros, no puedo comer con él. Y la gente se asusta. ¿Por qué? Porque allá es el mundo y aquí somos la iglesia. Y el Señor no quiere camuflajes ni hipocresías. Con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Pablo dice, yo no puedo juzgar a los impíos, pero el asunto es que ustedes tampoco juzgan a los que están adentro, y la idea es que juzguemos a los que están dentro. Hermano, Dios nos dio una capacidad para juzgarnos entre nosotros mismos. Vuelvo y lo digo, este tema de membresía, ¿qué busca? Que como yo no alcanzo a ver bien, ustedes que están ahí saben de los hermanos. Mire, mi amado hermano, si usted es miembro de esta iglesia y usted se da cuenta de un hermano que es miembro de esta iglesia, que anda mal parqueado, usted tiene que ir y llamarle la atención. Si él sigue mal parqueado, tiene que llamar 2 o 3 y ojalá que el primero de esos sea el pastor. Pero si usted sabe que está mal parqueado y aquí se sienta con usted ahí, ya lleva 2, ya 3, 4 veces y usted sabe que está mal parqueado y aquí está con nosotros, usted es partícipe con él. Porque usted debe denunciar eso. Amén. Pero muchos dicen, no, yo no me meto. Es su vida. ¿Cómo? A ver, ve. Usted puede decir hoy, es su vida, cuando usted hace parte del cuerpo de Cristo y supuestamente él también hace parte del cuerpo de Cristo. Me explico. Hasta que me muera, ninguna de mis hijas puede, ni a mí ni a mi esposa, decir, es mi vida. Porque la vida de mis hijas y la de mi esposa están involucradas con la mía. Y como sea, yo me voy a meter. Obviamente, hay asuntos que ya me es difícil, pero en otros asuntos, así sea para fregarles la vida, pero yo me voy a meter. Porque son parte de mí. Igual va a pasar con los hermanos. Si yo soy de Cristo, Cristo es mío, usted es de Cristo y somos la iglesia local y estamos acá, debemos ayudarnos, debemos corregirnos, hermano. Y con ustedes también, hermanos de Tuluá. No va a pensar que no. Pero alguien me va a decir, no, el pastor está en Cali, yo estoy en Tuluá, yo vivo como quiero. Vamos a ver. Y termina el versículo 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. La iglesia no, Dios los juzga. Amén. Y hay un juicio terrible para ellos. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces? Quitad pues a ese perverso entre vosotros. ¿Cómo lo llama? Perverso. Quítelo. Su disciplina eclesiástica. Ahora, cuando usted ve más adelante en 2 de Corintios, ¿sabe qué dice Pablo ahora? Bueno, el hombre se arrepintió. Porque se arrepintió, ahora no sean tan duros. Denle el amor ahora, denle el abrazo. Porque se arrepintió verdaderamente. Hermano, si dentro de nosotros hay una persona y no se arrepiente, afuera. Pero si él después de un tiempo, Satanás lo coge y le da una paliza, y él reconoce y viene acá, y si llega arrepentido aquí, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Abrirle los brazos y decirle, hermano, lo recibimos. Porque mostró pruebas dignas de arrepentimiento. Amén. O sea, nosotros no podemos ser más que Dios y más que la palabra. Lo que dice la Escritura, así es. Ahora sí, comienzo mi mensaje. Los 5 propósitos de la disciplina eclesial. ¿Se los menciono nomás? 5 propósitos de la disciplina eclesiástica. Ya lo dije, o sea, ya lo dije, por eso me demoré acá, pero los enumero ahora. Número 1, exponer el pecado. ¿Para qué es la disciplina? Para exponer el pecado, porque muchos no quieren que este sea evidenciado y lo camuflan. Entonces la disciplina busca exponer el pecado, y es lo que vemos acá en la lectura que hicimos. Se expuso el pecado
Pablo le dice, ustedes están como muy contentos con él ahí, ¿no? Entonces Pablo sí les expuso el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado debe ser expuesto, obviamente, delante de Dios primero. Aquí ninguno puede decir que no peca. Yo cometo pecados, usted comete pecados, pero ¿qué hacemos? Abrimos el corazón a Dios y los exponemos a Dios. ¿Sabe qué es mejor? Exponga su pecado a Dios y arrepiéntase para que no tenga que exponerlo delante de los hermanos. ¿Me oyó, mi hermano? Es que eso es. La disciplina que es a través de la enseñanza, que es la preventiva, es para que, como yo no los conozco a ustedes, solamente Dios conoce sus corazones, pero en usted hay una tendencia pecaminosa, hay un pecado, entonces la idea es que usted sea alertado y usted, delante de Dios, exponga el pecado a Dios, se arrepiente verdaderamente, lo corrige y ya. Pero si usted no lo corrige y sigue en él, pues va a tocar exponerlo aquí delante de los hermanos. Número 2, advertir el peligro del pecado, porque hay un pecado que es terrible. Hay un peligro para ese pecado, y es que sea librado del juicio venidero. En 1 Corintios 5:5, la última parte, podemos leer. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, se expone el pecado, se advierte del peligro del pecado, y es decirle a las personas, la disciplina es para decirle a las personas, si usted permanece en ese pecado, usted tiene un riesgo. Que cuando venga el Señor, porque el Señor va a venir. Entonces la idea es que la gente arregle eso antes de que venga el Señor. Y esa es la idea. Después busca usted Hebreos 3, 12 al 14, donde dice que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos de Dios vivo. Porque puede ser eso, y le está hablando al pueblo de Dios. Hermano, no se la crea, usted y yo somos regenerados, pero recuerde que la regeneración no implica que somos justos. Somos declarados, nunca le olvidé esa palabra, declarados legalmente justos delante de Dios, pero en la realidad no somos justos, tenemos pecado todavía, y el pecado es engañoso, y el pecado nos puede engañar a nosotros, y si nos engaña a nosotros, pues se espera que a la iglesia no, a los hermanos no. Entonces precisamente la membresía es para que los hermanos miremos. Porque yo puedo traer, me reúno con los hermanos y de los miembros de la iglesia, y le digo, mira, es que hay una persona aquí en la iglesia que viene, fulano de tal, yo no estoy notando esto y esto y eso. Entonces los demás me dicen, yo también, o me dicen, no, lo que pasa es que tal, y entramos en una buena corrección. Advertir. Número 3, salvar del infierno. Versículo 5, la primera parte, de 1 Corintios 5:1. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y yo quiero que vayamos rapidito a Judas. Aquí dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y en Judas, antecitos de Apocalipsis 22, miren lo que dice, a algunos que dudan, convencerlos. Le toca a la iglesia. Si algunos dentro de la iglesia están dudando, hay que convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Yo lo uno con esto, que la disciplina es entregarlo a Satanás. Ahora, ¿cómo se entrega a Satanás? No es que yo voy a hacer una declaración y que lo entrego a Satanás, no. Lo que se entiende de entregarlo a Satanás es que le decimos, vea mi amado hermano. Pues por ahora todavía le digo mi hermano. Ocurre que a usted ya se le hizo una amonestación, 2 amonestaciones, y no ha querido cambiar. Se le puso en disciplina en la iglesia por un tiempo y usted no quiso cambiar. Entonces, ¿sabe qué? A partir de ahora, qué pena, pero lo expulsamos de la iglesia. Expulsarlo de la iglesia es entregarlo a Satanás. Y Satanás lo va a volver papilla. Yo no sé, pero yo me imagino que eso es lo que pasa. Ahí sí pudiéramos decir una especie de cobertura. Ahora, si eres un cristiano verdadero, pero está engañado por el diablo, entonces a él el diablo lo coge y lo vuelve ropa de trabajo, prácticamente que dice aquí que está casi a las puertas del infierno. Y lo que aquí dice 1 Corintios 5:5 es, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, como este no se quiere corregir por la palabra, como este no, es un hermano, pero no se quiere corregir por la palabra, ni por la amonestación, ni por la disciplina, entonces expulsémoslo. Y cuando lo expulsamos, Satanás lo coge y lo vuelve papilla en el mundo. Pero como él es un creyente, el Señor ha salvado.
Él va a reconocer. Y así esté a las puertas del infierno, Él va a volver. Esa es la apreciación que tenemos los reformados de la Escritura. Nosotros no creemos en que una persona se pierda. O sea, si una persona fue salva verdaderamente, pero va a caminar en santidad, pero es que hay gente que no va a querer caminar en santidad y le va a gustar este mundo, así se le llame la atención. Entonces Satanás lo trabaja, pero déjeme decirle, él no va a morir hasta que él no tenga una consagración verdadera. Eso es lo que yo he podido ver. Los dos ejemplos que siempre ponemos, está Pedro y está Judas. ¿Qué le pasó a Pedro? Señor, para las que sea contigo, si me toca morirme esta noche contigo, me muero. Pedrito, que me vas a negar. No, Señor, ¿qué le digo? Yo no te voy a negar, no te voy a negar. Y es que mucho, y si le voy a demostrar. Vinieron por ti, sacó la espada y ¡bum!, le quitó la oreja a Malco. ¿Se da cuenta, Señor, que para las que sea contigo? Pedrito, que me vas a negar. No, Señor, ya le dije que no. Estás equivocado, Jesús, conmigo. No. Se llevaron a Jesús, comenzó a mirar, a seguirlo de lejos. Viene una criada, tú eres de ellos. No, yo no. Viene otro, tú eres de... No, yo tampoco. Y a la tercera maldijo. Pero está el otro, con el Señor 3 años y medio, por unas monedas de plata. Judas lo entregó. ¿Cuál es la diferencia? Note, Judas cuando lo entrega y se da cuenta que al Señor lo van a llevar a la cruz, dice que él tuvo un remordimiento, cogió las monedas, fue al sacerdote y le dice: he pecado entregando sangre inocente, tené las monedas, las tiró. Ambos lloraron. Pedro lloró porque dice que cuando el gallo cantó, el Señor le echó una mirada y se fue a llorar. Porque Pedro reconoció su pecado, Judas reconoció su pecado. Uno se arrepintió, el otro tuvo un remordimiento. ¿Cómo sabemos? Porque Pedro regresó a Jesús. Regresó a la iglesia, regresó a donde estaban los apóstoles. ¿Qué pasó con Judas? Judas fue y se compró un campo por allá con esa plata y se subió a la última parte, cogió una cuerda, se ahorcó y cayó y se reventó. Se suicidó. Un verdadero hijo de Dios, así le embarre, va a volver, va a regresar. Pero antes de eso hay que darle una pequeña zarandeada, y para eso es la disciplina. Entonces la disciplina es para eso, hermanos. Se da disciplina para que nosotros acá, nosotros no somos perfectos, pero nos corrigen. Pero si llega un momento donde no nos dejamos, pues que nos disciplinen. Y le voy a decir algo. Y cuando usted regresa a los caminos de Dios, regresa a la iglesia y al pastor que lo disciplinó. Y ahí arranca la corrección otra vez. Porque si usted se va para otra iglesia a levantarse allá, usted no entiende disciplina eclesial. ¿A dónde usted tiene que ir? ¿A donde ofendió? Sí. Alguien pregunta: ¿y acaso no me puedo cambiar de congregación? ¡Claro! Pero legalmente, sanamente. Si uno de aquí dice: no, es que yo, o tiene que tener una justificación valedera. Aquí en Cali hay más iglesias reformadas y yo quiero ir allá, pero entonces ya hablamos aquí, el pastor de acá habla con los pastores de allá, las iglesias, nos ponemos de acuerdo y vemos que realmente es viable el cambio por razones de peso y porque Dios así lo está demandando. Se hace, no hay ningún problema. Pero eso de que yo me voy por la puerta de atrás y aparezco por ahí en una iglesia y... ¿Se acuerdan de la familia que salió de acá? Grandecita, los devolvieron. Y para poder, antes de ser miembros de esa iglesia, tuvo que venir el jefe y hablar conmigo. Aunque yo esperaba a todos, pero bueno, así sea uno que vino, problema de ellos. No sé qué pasó, ni quiero preguntar. Pero cuando ejercemos disciplina en todas las iglesias, como es debido, hermanos, nos vamos a salvaguardar. Y vamos a cerrar esa manía que tienen las personas de estar saltando de iglesia en iglesia, como que no son responsables de nada. Número 4, proteger a los demás hermanos. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué la disciplina eclesiástica, hermano? Para cortar ese mal. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si aquí hay un mentiroso y no se le corrige, los demás se van a llenar de la mentira. Y ya que dije mentiroso, corrija esa manía. Si usted dice a una hora, llegue a esa hora. Si usted dice mañana, es mañana. Ya.
Deje esa manía, deje esa cosa de prometer y no cumplir. ¿Sabe que a mí me enfada y a mí me tiene eso? Si yo, vea, mi esposa lo sabe, yo digo, voy a ir a tal día, ese día llego a tal hora, a esa hora le llego porque yo quiero cumplir, porque yo le prometí a esa persona, así sea impío lo que sea, y como le prometí, ahí estoy. Y si no puedo llegar a la hora, lo llamo, toda la tecnología que hay. Pero muchos de aquí me han dicho, pastor, el jueves voy al culto y no aparece. Mentiroso usted. Y si usted sigue así, lo voy a corregir, y si no, lo disciplino, porque entonces me va a contaminar a los otros. Y yo sé que a todos nos cayó, oye, pero así es, hermano, y aquí hay que corregir eso. Uno llama a alguien y dice, ay, pastor, sí, el jueves voy, no, el domingo sí llego allá y no aparece. ¿Por qué entonces no toma la delicadeza de llamar el sábado por la tarde y decir, pastor, no puedo ir porque es que va mi esposa, porque es que mañana tengo que ir, pero es que yo ya prometí la palabra, hombre, yo estoy aquí esperando y mi esposa también? Eso que estoy diciendo ahora es corrección, disciplina eclesiástica. Y último, ya lo dije, mantener el buen testimonio. Mateo 5, 14 al 16. Darle la gloria a Dios es ser luz. Dice que nosotros somos la luz de este mundo. Jesucristo en Juan 8, 12 dice que Él es la luz. Nosotros somos la luz de este mundo. Y si nosotros no damos buen testimonio, entonces la disciplina eclesiástica es para corregir, para que podamos mantener el buen testimonio. Termino yendo a Hebreos 12, 2 minuticos, o lo que de memoria la lectura. Hebreos 12. Iba a predicar solamente de Hebreos 12, pero después. Hebreos 12, 5. Hebreos 12, 5. Leo y terminamos ahí. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Esto lo estaba leyendo, creo que era el viernes en Deuteronomio. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué usted se enoja? A veces dice cosas muy fuertes, hermano, pero lo hago con el amor de mi alma. De pronto mi expresión no demuestra amor, pero lo que quiero es lo que dice aquí. El Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Es lo que hemos dicho aquí, y la Biblia lo dice claramente. Si usted, papá, no disciplina a sus hijos, usted no lo ama. Si usted deja a su hijo que haga lo que se le da la gana, ¿y por qué mi niño es mi único? Pues usted está mal criando a esa criaturita y es una demostración que usted no lo ama. Porque dice aquí la Escritura, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Como lo dije la vez pasada, yo en mi tiempo que corregía a mis hijas y les castigaba a ellas. Es decir, si mis 3 hijas estaban allá con otros 3 compañeritos y hacían una fechoría, yo cogía a mis 3 hijas y las disciplinaba, las castigaba, pero a los otros no, porque no son míos. Y si los otros no los disciplinaban a los padres, ahí sí problema de ella ya. Un bastardo es uno que no es hijo, o un hijo ilegítimo, que no hace parte del matrimonio. Por otra parte, verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es decir, mientras más mi mamá me pegaba, más yo estaba ahí. Cosa tan tremenda. Una vez me le volé, pero volví. Pues no es así, más le pego, pero más se pegan a uno. Porque es el amor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Que el Señor me discipline, caramba. Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, la revelación que tenían. Mi papá, la revelación que tenía era de coger un rejo de ganado y tirárselo a uno y enlazarlo y, bueno, o colgarlo. A mí me colgó me dejó con mi hermano, fue con Freddy. Nos puso allá en un poste, nos ponían el ganado y ahí nos ató y nos dejó como hasta las 8 de la noche allá nosotros, muertos de miedo. Fue la manera de él, como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, la disciplina es para provecho, para que participemos de su santidad. Ahora el 11, es verdad, esto es cierto, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, obvio, cuando nos disciplinan a uno eso no es gozo.
sino de tristeza y hasta de rabia, pero después da fruto apacible de justicia a todos los que en ella han sido ejercitados. Hermano, este es el propósito de la disciplina: mantener el buen testimonio de la iglesia. Hemos terminado entonces la serie de membresía de la iglesia, para que tuviéramos una pequeña comprensión de lo que es ser miembro de una iglesia, y terminamos con este punto de la disciplina. Pónganse de pie, vamos a orar en esta mañana.